Tengan todos ustedes un cordial saludo. Hoy, en un análisis macroeconómico global, evaluaremos los efectos de las políticas proteccionistas unilaterales de Estados Unidos entre los años 2025 y 2026, pues el pasado 2 de abril del 2025 el panorama global dio un cambio radical. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio inicio a una guerra comercial sin precedentes al imponer aranceles a 185 países, según él, a lo que lo denominó el Día de la Liberación. Sin embargo, el mundo recibió una noticia que inmediatamente generó incertidumbre en el mercado internacional. Ahora bien, el gobierno estadounidense impuso aranceles masivos bajo argumentos de seguridad nacional y la necesidad de reducir el déficit comercial estructural que supera los 918.000 millones de dólares. A través de canales de comunicación gubernamentales y redes sociales como X, la administración norteamericana defendió que estas medidas inyectarían miles de millones directamente a las arcas públicas. Por eso el objetivo de este video es desglosar cómo estas decisiones de política comercial alteran los agregados macroeconómicos, el empleo, el ciclo económico y la estabilidad de las reglas de juego en el comercio internacional. Para comprender la magnitud del impacto, debemos de examinar los indicadores macroeconómicos clave. La teoría económica nos demuestra que los aranceles actúan como un impuesto directo sobre el consumidor local. Aunque la Casa Blanca logró una recaudación histórica de 264.000 millones de dólares en ingresos federales, los estudios macroeconómicos evidencian que el impacto neto sobre el crecimiento real del PIB de Estados Unidos fue prácticamente inexistente. El costo arancelario no lo pagaron las empresas extranjeras, sino los consumidores estadounidenses vía inflación debido al encarecimiento de bienes intermedios. El costo a nivel de empleo, los sectores dependientes de insumos importados registraron una aceleración del desempleo debido al incremento insostenible de los costos logísticos, afectando la producción agregada global. El mapa de la política arancelaria estadounidense se diseñó bajo una lógica de reciprocidad y castigo al superávit comercial. China se enfrentó un 34%, Indonesia un 32% y Vietnam sufrió el golpe más drástico con un 46%. La Unión Europea fue gravada con un 20%, mientras que América Latina absorbió un arancel base del 10%. Excepciones regionales motivadas por fricciones políticas incluyeron a Nicaragua con el 18% y Venezuela con el 15%. Sin embargo, la macroeconomía global opera un sistema interconectado de respuestas de política exterior. China reaccionó de inmediato aplicando aranceles del 10% al 15% sobre las exportaciones agrícolas y energéticas de Estados Unidos. En una jugada de relocalización de mercados, Pekín eliminó aranceles para naciones del sur global, buscando mitigar el impacto y consolidar un bloque alterno de comercio. Los únicos países latinoamericanos que no aparecen en el listado son Cuba, con el que Estados Unidos mantiene un embargo comercial, y México, ya que al igual que Canadá, ambos países están cubiertos de momento por el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, que establece condiciones preferenciales de comercio. Analicemos el ciclo económico. En esta parte vamos a determinar cómo la imposición de impuestos de Donald Trump en la guerra de aranceles, pues no simplemente fue el tema de imponer impuestos, sino que fue un tema que abarcó más influencia en el tema de las barreras económicas, como lo vamos a explicar a través de la siguiente gráfica. A partir de la gráfica podemos deducir lo siguiente: la línea roja representa el periodo de mayor inestabilidad durante el periodo 2025.
El punto 1, febrero de 2025, es donde se produce el auge inicial, es cuando se anuncian los aranceles y la economía aún está en su punto máximo, pero a punto de caer. En el punto 2, abril 2025, surge la desaceleración. Aquí es donde entra la intervención del economista encargado en los Estados Unidos, Olu Sonola, de Fitch Ratings. Fue el primero en dar la voz de alarma sobre el choque de oferta. Allí, como podemos ver, la curva comienza a bajar con fuerza. En el punto 3, la recesión es el punto más bajo de la curva, validando la advertencia de Kenneth Roth sobre el 50% de la contrastación. Entonces partimos de que la imposición de aranceles y la subida pues de aranceles pueden generar un choque en las barreras comerciales, de modo sentido de que cuando los aranceles suben en el entorno económico, pues es como surgir una incertidumbre que provoca que las empresas y el entorno económico se estanque. Y esto pues afecta pues también en el entorno de la inflación, cuando un producto deja de tener su producto de materia prima, pues se encarece y esto lleva a una inflación económica. Creo que muy importante, a partir de una reestructuración diplomática con China, pues Estados Unidos ajustó nuevamente el tema arancelario, y esto pues provocó de alguna manera que otra vez dentro a una fase de distensión, pues donde la economía vuelve a estabilizarse. El desenlace judicial de este caso aporta una lección fundamental sobre seguridad jurídica en macroeconomía. El pasado 7 de mayo del 2026, el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos declaró ilegales los aranceles globales del 10%, forzando así al gobierno a detener el cobro y abrir procesos millonarios de reembolso. Esto modificó la tasa arancelaria efectiva de los Estados Unidos, reduciéndola sustancialmente según monitores de FINRAT. Para Colombia, el impacto de este ciclo comercial fue complejo. Pese a gozar con un arancel preferencial del 10% por nuestro tratado comercial y posición deficitaria, la desestabilización de las cadenas de valor globales golpeó de manera indirecta el empleo y el aparato productivo de nuestro país. Finalmente, podemos concluir que en una economía globalizada, el proteccionismo unilateral destruye valor, dispara la inflación y demuestra cómo los objetivos macroeconómicos de crecimiento sostenible solo se alcanza cooperando mediante el libre mercado. Y esto ha sido todo en cuanto a la problemática de los aranceles impuestos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que afectó al mundo entero. Muchas gracias.